Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a esta clase especial en la que vamos a estar trabajando en torno a una idea que a mí me parece muy interesante y muy relevante para nuestra práctica clínica, que es el problema de la interpretación. ¿Sí? Pero la interpretación desde la perspectiva de lo que podríamos llamar la orientación lacaniana, ¿sí? O el pensamiento post-lacaniano, y la función que tiene la interpretación en esta búsqueda novedosa desde el paradigma, yo no diría de Lacan, aunque obviamente vamos a estar todo el tiempo hablando en términos de Lacan también, sino básicamente de los autores que vinieron después de Lacan, específicamente de Jacques Miller y su propuesta de la escuela de orientación lacaniana. ¿Sí? Así que bueno, como siempre les doy la bienvenida. Esta es una clase especial para Patreons y para miembros de la página, suscriptores de la página. Tiempo después quizás circule por ahí por YouTube. Así que bueno, si todavía no son miembros de la página ni pertenecen a Patreon, les dejamos acá abajo esa descripción para que se sumen y puedan acceder a material exclusivo como este. Bueno, les voy a proponer un texto guía que para mí fue fundamental, digamos, para mí fue... Primero voy a dar un poquito de contexto de por qué vamos a hablar sobre interpretación y ahora vamos directamente al material. Para mí, a mí siempre me ha resultado muy complicado entender cómo los lacanianos operan clínicamente en el consultorio. ¿Sí? Ustedes saben que hay un problema muy serio con la técnica a partir de la propuesta de Lacan. Y entonces hay como una superpoblación de textos teóricos, de aspectos teóricos, de elementos teóricos sobre la propuesta de Lacan y casi nada de técnicas psicoanalíticas. ¿Sí? Hay un par de libros por ahí y no mucho más. Entonces, siempre me costó mucho que mis profesores mismos lacanianos me explicaran y dieran a entender básicamente qué es lo que hacen en el consultorio, cómo lo hacen y hablaran un poco de técnica psicoanalítica. ¿Sí? Entonces, realmente encontrar textos como el que vamos a ver ahora es muy difícil, pero al mismo tiempo es sumamente interesante porque Miller es un autor que es bastante esclarecedor con respecto a sus propuestas. ¿Sí? Si bien a veces no es tan riguroso a la hora de plantear, por ejemplo, las citas de Lacan a las que se refiere o los textos de Lacan a los que se refiere, sí hay que reconocerle que es uno de los lacanianos que mejor explica. O por decirlo de otra manera, es uno de los pocos lacanianos que explica. Así que en ese sentido siempre su lectura es esclarecedora. Y eso por un lado. Y por otro lado, sin lugar a dudas, es el líder del movimiento de la Escuela de Orientación Lacaniana. Es el líder del pensamiento post-lacaniano. Así que entender de dónde venía esta propuesta sobre la interpretación, sobre las intervenciones de parte de los analistas lacanianos, era muy importante. Y me di cuenta finalmente, cómo no, que había que referirla a Miller. ¿Sí? Que es Miller el que plantea esta idea inicialmente. Así que bueno, eso en modo de introducción. El texto que les voy a proponer es un texto muy chiquito, yo lo encontré fotocopiado porque no encontré el libro. Es un fragmento muy chiquito que se llama La interpretación al revés. Consta de unas 5 páginas, 6 páginas, más o menos, que las vamos a ir leyendo una a una a medida que vayamos avanzando. Les voy a proponer que en esta clase analicemos y desmenucemos todo el texto, porque realmente vale la pena, y que forma parte, eso no lo tengo muy claro, pero creo que forma parte de un texto que se llama Entonces, shh. Creo que se llama el texto. No me enfoqué demasiado en el texto como tal, sino en este pequeño fragmento, porque lo que yo quería entender, bueno, era básicamente varias cosas. La primera, ¿qué entendían los lacanianos o los post-lacanianos por interpretación? La segunda, ¿qué aspectos de Lacan retomaban para justificar su idea sobre la interpretación? Y la tercera, que no es menos importante, es cuál es la justificación de una idea que hace mucho tiempo que escucho, incluso en colegas que no son seguidores de la propuesta de Miller, pero que, bueno, sin darse cuenta están influidos por la propuesta milleriana. ¿Qué sería esta idea de la caída del sentido? ¿Sí? O una clínica más allá del sentido. Eh, lo leí en varios autores lacanianos, no me había quedado del todo claro, pero bueno, acá Miller lo explica muy bien, así que sin más introducción que esta, les voy a proponer que arranquemos. ¿Sí? Les voy a dejar el texto en PDF también acá en el video para que lo puedan descargar. Y entonces arranca Miller diciendo, bueno, digo que la edad, este es un argumento muy fuerte y es un argumento que
se repite varias veces en el texto. Dice, digo que la edad de la interpretación ha quedado atrás. ¿Sí? Esta es una idea bastante, es una forma argumentativa bastante típica de Miller, ¿no? Que es esta cuestión que él llama epocal. Él siempre trata de situar su propuesta, mezclada a veces con la propuesta de Lacan, siempre en términos de época, ¿no? Entonces, en la época de Lacan tal cosa, la época de Freud tal otra, la época de Lacan tal cosa, la nuestra tal otra, ¿no? Entonces, arranca el texto diciendo, la edad de la interpretación ha quedado atrás nuestro. O sea que nuestra edad no es la edad de la interpretación, ¿sí? La edad de la interpretación se corresponde a otro momento de la historia del psicoanálisis y por ende no es la nuestra. Este es como un primer argumento fuerte que dice. La edad de la interpretación ha quedado atrás nuestro. Es lo que sabía Lacan, pero no lo decía. Lo hacía entender y empezamos solo a leerlo, ¿no? Bueno, entonces, también una idea muy característica de Miller, como, bueno, esto está en Lacan, que es parecido a lo que decía Lacan con Freud, ¿no? Esto está en Lacan, Lacan sabía que ya esta no era la etapa, no era la edad de la interpretación, no lo dice como tal, pero nosotros lo leemos en él. Y hay algo muy interesante en la interpretación de los textos, que es una idea que leí de un autor que ahora no recuerdo el nombre, pero una idea muy interesante, que decía algo así como, los autores que son comentadores de textos, la gente que cree que comenta los textos, si ustedes les preguntan, ellos solamente están refiriéndose o remitiendo a un texto anterior, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Miller, a un texto de Lacan. Lo que no se dan cuenta los comentadores de textos es que en esa lectura que ellos hacen sobre los textos que van a comentar, terminan de alguna forma creando una lectura novedosa que no está en el texto original, ¿sí? Entonces, esta idea de yo voy a leer a Lacan y voy a decirle lo que Lacan dice, en realidad es imposible de plantear. Más bien, cuando uno trata de hacer eso, aún con la mejor intención, ¿no? Cuando uno trata de hacer eso, termina reformulando la propuesta y más bien proponiendo algo que podríamos achacárselo mucho más a Miller en este caso que a Lacan, ¿sí? Pero bueno, el argumento fuerte es que la edad de la interpretación ya no es esta edad, o sea que ustedes tenían que entender que ya no habría que hacer interpretación en psicoanálisis lacaniano, podríamos decir eso. Que la edad es otra, la edad de la interpretación fue otra y ahora estamos en una en la que no es esa, ¿sí? Entonces, bueno, estoy viendo desde dónde retomar el texto de Miller. Bueno, voy a ir un poquito más adelante porque también es difícil empezar, es difícil pensar desde dónde empezar para no leerlo todo, ¿no? Dice Miller un párrafo más abajo, ¿qué es el inconsciente? ¿Cómo se interpreta su concepto? Cuando no lo refiero ya a la conciencia, sino a la función de la palabra en el campo del lenguaje. ¿Quién no sabe que el inconsciente se encuentra entonces por entero en el decalage? El desfase que se repite desde lo que quiero decir hasta lo que digo, ¿no? Que es una idea bastante lacaniana. Y ese es el punto para mí importante. Como si el significante desviara la trayectoria programada del significado. Y es eso lo que da materia para interpretar. Como si el significante interpretara a su manera lo que quiero decir. Es aquí en este decalage donde Freud sitúa lo que él denominó el inconsciente. Como si ese querer decir mío, que es mi intención de significación, fuese sustituido por un querer decir distinto que sería el del significante mismo, ¿sí? Y que Lacan designó como el deseo del otro. Es interesante la idea como de desfase, ¿no? Es una idea, esta sí idea es bien de Lacan. Cuando yo quiero decir algo, en eso que quiero decir se dice más de lo que quiero decir. Es decir, yo nunca logro equiparar lo que digo con lo que estoy diciendo. Siempre hay un problema de que digo de menos, en el sentido de que no logro darme a entender cabalmente con lo que quiero decir, y al mismo tiempo está el problema de que más allá de mi intención de significación se dicen otras cosas. Entonces, para Miller es ahí donde Freud denominó el inconsciente, eso podemos tomar entre comillas, sin duda para Lacan, sí, ¿no? Y dice que es lo que él llamó, lo que él designó, el deseo del otro. Entonces sigue diciendo Miller, sigue argumentando en ese sentido, y dice, ¿por qué la conclusión que se inscribe en estos dichos ha tardado entonces en aparecer a la luz del día? A saber, que la interpretación no es otra cosa que el inconsciente, que la interpretación es el inconsciente mismo, ¿sí? Este es el segundo argumento potente de la propuesta de Miller, que es interpretación igual a inconsciente.
Para esto se va a referir obviamente al seminario 6 de Lacan, que lleva por título El deseo y su interpretación, donde Lacan dice un argumento muy similar, no en el mismo sentido que Miller, pero muy similar, diciendo que, bueno, digamos, él hace como una lectura dialéctica del problema del deseo y de su interpretación, y termina diciendo, bueno, el deseo es deseo porque es interpretado. O sea que el deseo es su interpretación. ¿Sí? Es decir, no es que haya un deseo anterior a la interpretación que se interpreta, sino que más bien la interpretación como efecto creador de sentido produce el deseo que interpreta. ¿Sí? Una idea muy interesante, pero que con la lógica del significante se entiende perfectamente qué es lo que está diciendo Lacan. ¿Sí? Acá Miller hace algo parecido y trata de igualar entonces inconsciente e interpretación. Se deriva para él el problema del significante, que entonces el inconsciente es su interpretación. ¿Sí? Cito textual. ¿Por qué Lacan no cuenta a la interpretación en el rango de los conceptos fundamentales? Se refiere al seminario 11. Sino porque está incluida en el concepto mismo del inconsciente. La equivalencia del inconsciente y de la interpretación, ¿no es eso lo que surge al final, que pasó la página, del seminario del deseo y su interpretación? En esta paradoja, el deseo inconsciente es la interpretación, ¿no? La equivalencia inconsciente-interpretación, inconsciente-interpretación, no es lo que se vuelve a decir bajo la forma del concepto del sujeto supuesto saber. Bien, es una idea interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Lacan concluye justamente esa idea, es decir, que es la interpretación del deseo la que produce el deseo. No es que el deseo sea un fenómeno anterior a la interpretación y luego es interpretado, quizás un poco como se pensaba más en las escuelas psicoanalíticas clásicas, ¿no? Primero había deseos inconscientes, había pulsiones, había fantasías y todo eso se interpretaba para hacerlo consciente hacia la persona del paciente. Lacan da un giro y dice, bueno, en realidad, cuando el deseo se interpreta, de alguna forma eso fundamenta el deseo. O sea, el deseo es su interpretación. ¿Sí? Es un señuelo, un callejón sin salida, unilateralizar la interpretación del lado del analista, como su intervención, su acción, su acto, su decir. ¿Sí? Está buena la idea de no unilateralizar la interpretación como la función del analista. ¿Sí? Ahí Lacan también empieza a hacer un poco de mella, por ejemplo, cuando le llama al paciente analizante, ¿no? Pero bueno, como siempre, estas cosas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Porque una cosa es decir que no habría que unilateralizar la interpretación como del lado del analista, y otra cosa es decir, por ejemplo, que el paciente se interpreta a sí mismo. Hay que ver si eso tiene la misma secuencia lógica para poder afirmar cosas como esas, ¿no? Por ejemplo, acá Miller dice otra cosa que me parece con la que no coincido absolutamente, ¿sí? Dice, las teorías analíticas de la interpretación solo dan testimonio del narcisismo de los analistas. Es el tiempo de concluir. La interpretación es primordialmente la del inconsciente, en el sentido subjetivo del genitivo, ¿no? Del inconsciente. La interpretación del inconsciente en el sentido subjetivo no es que el analista interpreta el inconsciente, sino que es lo que el inconsciente interpreta, ¿no? Y ahí Miller dice, es el inconsciente el que interpreta. Entonces, fíjense cómo, digamos, siempre Miller tiene esta lógica argumentativa que por un lado es tan interesante y por otro lado es tan convincente, ¿no? O sea, llega un momento donde él va siguiendo sus desarrollos y uno piensa, ah, claro, sí, es obvio lo que está diciendo. Yo acá los invito a ir despacito. O sea, una cosa es decir, para mí, lo que Lacan propone en el seminario 6, o sea que el deseo es su interpretación, o sea que el inconsciente es su interpretación, que es lo mismo que decir, no hay inconsciente previo a la interpretación del analista, frase que me parece interesantísima, con la cual coincido, o sea que esta sí es una idea de Lacan, ¿no? Que el analista forma parte del inconsciente, es decir, es el analista el que produce el inconsciente cuando lo interpreta, ¿no? Eso es una cosa, y otra cosa es decir que y otra cosa todavía, un matiz todavía más interesante, la idea de no unilateralizar la interpretación, ¿no? O sea, que solamente venga del lado del analista. A veces se arma como una dialéctica interesante entre el analista y el paciente, se van diciendo cosas
bajo transferencia ya no se sabe muy bien quién las dijo, y eso puede formar parte de la interpretación. Incluso con esa idea estoy de acuerdo, me parece muy interesante. Ahora, ya el siguiente argumento ya no lo sigo, ¿no? O sea, ya no estoy de acuerdo de que las teorías analíticas den testimonio del narcisismo de los analistas, porque son los analistas quienes las dicen, y mucho menos que sea el inconsciente el que interpreta. O sea, para mí hay ahí como, si bien Miller lo va a desarrollar este punto y lo va a explicar más adelante, yo esa parte la tomo con pinzas, ¿no? Bien, entonces sigo un poquito más. A falta de partir del a priori de que el inconsciente interpreta, se vuelve siempre, se diga lo que se diga, a hacer del inconsciente un lenguaje objeto y de la interpretación un metalenguaje. Tal cual, ¿sí? En eso coincido. Pero la interpretación no está estratificada en relación al inconsciente. No es de otro orden. Se inscribe en el mismo registro, es constitutiva de este registro, ¿sí? Claro, esa es la idea de Lacan de no hay metalenguaje, ¿no? Entonces la interpretación no es que tendríamos por un lado, para Lacan, para los dos autores sí, no es que tenemos por un lado el inconsciente en tanto fenómeno y nosotros interpretamos ese objeto con nuestro lenguaje, que sería un metalenguaje para hablar del objeto que es el inconsciente. No. El lenguaje con el cual hablamos, el lenguaje de la interpretación es el mismo lenguaje en el cual está inscrito el inconsciente. O sea que es todo el mismo registro y es constitutivo de ese registro, ¿sí? Yo en eso coincido. La interpretación del analista produce el inconsciente. Cuando Lacan dice que el otro no existe, básicamente lo que está diciendo, o como dice Miller ahí arriba, que el sujeto supuesto saber no existe, básicamente lo que está diciendo es que el inconsciente no existe. No hay tal cosa como el inconsciente. El inconsciente es un efecto de un fenómeno de lectura producido por el analista, ¿sí? Que es lo mismo que se plantea en el deseo y su interpretación. Así que hasta ahí coincido con la propuesta de Miller en algunas cosas, en otras no tanto, ¿sí? Bueno, y acá Miller se pone todavía más específico y ya empezamos a ver bien hacia dónde va con su argumento, ¿sí? Yo estoy en la página 9 y dice así: el inconsciente interpreta. Y el analista, si interpreta, interpreta a continuación suyo. O sea que primero interpreta el inconsciente y después, si el analista interpreta, interpreta a continuación del inconsciente. ¿Qué otra vía le queda abierta, a fin de cuentas, si no es la de identificarse con el inconsciente mismo? Es el principio de un nuevo narcisismo, que ya no es el del yo fuerte. ¿Usted no dice nada? Sin duda. Y escuchen esta idea. Callarse es aquí un mal menor, porque interpretar, el inconsciente nunca ha hecho otra cosa, y lo hace mejor, por regla general, que el analista. Si el analista se calla, es que el inconsciente interpreta. Bueno, en este tipo de argumentaciones es que están fundamentadas la idea del silencio del analista, ¿no? O sea, fíjense que lo que está diciendo Miller es, como ¿quién mejor interpreta en este mundo que el inconsciente? Si el psicoanalista interpreta es porque está copiando al inconsciente, está identificando con el inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que el analista quedarse callado y dejar que el inconsciente interprete? Acá ya deshace la idea esta de Lacan tan interesante, dialéctica de el inconsciente y su interpretación. ¿Ven? Lo que está diciendo es, el inconsciente se interpreta a sí mismo. Es de alguna manera como decir, el inconsciente habla sin suponer la escucha de un analista. ¿Estamos? Creo que se va entendiendo, ¿sí? Sin embargo, y acá es el ejemplo de una paradoja muy interesante. Sin embargo, el inconsciente también quiere ser interpretado. Se ofrece a hacerlo. Si el inconsciente no quisiera ser interpretado, si el deseo inconsciente del sueño no fuera, en su fase más profunda, deseo de ser interpretado, Lacan lo dice, deseo de tomar sentido, no existiría el analista. Entonces ahí tenemos la paradoja, ¿no? Por un lado, el inconsciente se interpreta a sí mismo, o el inconsciente interpreta, y por otro lado tenemos la idea de Lacan, dice Miller, que justamente la clave es que el inconsciente quiere ser interpretado, el sueño quiere ser interpretado. El deseo inconsciente en el sueño es el deseo de ser interpretado. No tanto el deseo en el sentido como Freud lo pensaba, ¿no? Como un elemento de deseo que sostiene el sueño, sino que la idea de Lacan, siempre
con estas vueltas interesantes que propone Lacan, es que la clave del sueño es el deseo de ser interpretado. Pero claro, entonces no habría analista, si el sueño no tuviera un deseo de ser tomado por sentido, ¿qué función tendría el analista? Entonces ahí Miller se encuentra con una paradoja. O sea, lo que él está argumentando versus lo que Lacan argumenta. Y en ese sentido es bastante serio, porque él se da cuenta de ese tipo de contradicciones y las plantea. Y dice, bueno, ahora vamos a analizar esta paradoja, ¿no? Y lo resuelve de alguna forma con la que yo no estoy del todo de acuerdo, pero una forma interesante. Dice, sigo en la página 9. Entremos en la paradoja. El inconsciente interpreta y quiere ser interpretado. Solo hay aquí contradicción para un concepto somero de la interpretación. La interpretación, en efecto, requiere siempre la interpretación. Entonces, si hay paradoja es porque ustedes tienen un concepto muy superficial de interpretación, dice él, ¿no? Ahora van a ver cómo resuelve este problema. Digámoslo de otra manera. Interpretar es descifrar. Interpretar es descifrar. Pero descifrar es cifrar de nuevo. Es una idea muy interesante, ¿eh? Interpretar es descifrar, o sea, es descifrar el sentido inconsciente de este elemento. El elemento que sea un sueño, un lapsus, un acto fallido o el material de la sesión. ¿Sí? Interpretar es descifrar el sentido oculto, podríamos llamar inconsciente, de ese elemento del material. Y después dice, mira, pero descifrar es cifrar de nuevo. Claro, porque obviamente, o sea, la interpretación se hace con lenguaje. Entonces, descifrar ese sentido es volver a cifrar en un sentido novedoso. ¿Sí? Es casi como si yo les dijera, esto lo vimos cuando analizamos el problema de la metáfora y de la traducción, ¿no? Que en realidad no hay como tal traducción de una palabra a otra en un lenguaje diferente, sino lo que hay es un desplazamiento metafórico entre una y otra. No es que árbol en castellano significa tree en inglés. No funciona tanto así. O sea, traducir no es sacar este término en este idioma y pasarlo a este otro idioma. Traducir es desplazar de un término a otro. ¿Cuál? De árbol a tree. ¿Sí? Entonces acá está diciendo exactamente lo mismo. Es decir, interpretar es volver a cifrar. Esto es lo que yo les digo siempre. Interpretar es descifrar un sentido y volverlo a cifrar en otro, obviamente, porque no hay forma de zafar de ese problema, porque es un problema del lenguaje, no es un problema psicoanalítico, es un problema lingüístico. Sigo entonces. El movimiento solo se detiene en una satisfacción. O sea, ¿cuándo paramos de descifrar? Cuando estemos satisfechos. Cuando suponemos que ese desciframiento ya está satisfecho. Freud no dice otra cosa cuando inscribe el sueño como discurso en el registro del proceso primario, como una realización de deseo, ¿no? Acuérdense, la clave es que primero se inscribe como una realización de deseo y después se tiene que modificar para poder formar parte de lo que llamaríamos un proceso más secundario, que es el de la conciencia durante la vigilia, ¿no? Entonces ahí Miller dice, claro, así funciona, así mismo lo dice Freud. Y Lacan lo descifra para nosotros diciendo que el goce está en el ciframiento. ¿Sí? Entonces, el goce en el sueño está en el ciframiento, en cifrarlo, en ponerlo en un lenguaje que es imposible de entender. Pero aún ahí, ¿cómo está el goce en el ciframiento? ¿De qué ser es en el ciframiento? ¿Y qué lugar habita en el ciframiento? Está muy bien lo que está preguntando Miller, ¿eh? O sea, no se queda con la respuesta de Lacan, sigue analizando qué significaría eso de que el goce está en el ciframiento. Digámoslo de manera abrupta, tal como conviene a estas comunicaciones breves, que son el estilo y la sal de estas jornadas. No hay nada en la estructura del lenguaje que permita responder correctamente a la pregunta que planteo, salvo si se corrige esa estructura. Ahí para mí está el argumento central del giro, del cambio, del movimiento que va a hacer Miller sobre la propuesta de Lacan. ¿Sí? Porque él llega al punto donde se da cuenta que si un sentido queda cifrado, supongamos, un sentido inicial queda descifrado y se vuelve a cifrar en otro sentido, y después en otro, y después en otro, la clave es que el goce está en el hecho de cifrarlo,
en el hecho de disfrazarlo. ¿Sí? Pero él dice, en realidad acá se arma un problema solamente si ustedes sostienen una idea de estructura del lenguaje, que yo les invito a pensar que es la idea que propone Lacan, esa idea de estructura del lenguaje. Y Miller dice, pero en realidad, si corregimos esa idea de estructura, se resuelve el problema. Y de ahora en más, Miller va a explicar su propuesta para la interpretación, alejándola de la propuesta del ciframiento lacaniano, del sentido, de un nuevo sentido. O sea, lo que Lacan está diciendo es, no hay una realidad, que es en realidad la propuesta que él hace todo el tiempo en su enseñanza. No hay una realidad prediscursiva, ¿sí? A la cual yo me refiero con los términos. No es que el inconsciente es una realidad prediscursiva, que yo cuando la veo, la interpreto, la analizo y se la hago consciente al paciente. No hay tal cosa. Lo que hay es que cuando yo interpreto, produzco ese efecto que le vamos a llamar inconsciente. A precup, ¿no? O sea, retroactivamente produzco el efecto de sentido que se va a entender por inconsciente. Bien. Miller dice, yo les propongo una idea distinta. Si modificamos el concepto de estructura, resolvemos el problema, dice Miller. Vamos a ver cuál es la propuesta de Miller. Página 10. Dice, más allá se abre una dimensión distinta, donde la propia estructura del lenguaje se relativiza. La idea del lenguaje estructurado de Lacan va a quedar relativizada para Miller cuando Lacan propone otro concepto que es el concepto de la langue. La langue, todo junto, ¿no? Es un juego de palabras con la land, el diccionario. Sigo entonces. Más allá se abre una dimensión distinta, donde la propia estructura del lenguaje se relativiza y solo aparece como una elaboración de saber sobre la lengua, la langue. ¿Ven? Entonces la estructura del lenguaje va a quedar relativizada ahora. Yo no sé si vamos a pensar al inconsciente estructurado como un lenguaje, sino que ahora vamos a pensar en una elaboración diferente que es la de la langue. ¿Sí? Es decir, frente al inconsciente estructurado como un lenguaje, lo que entendemos ahora es la langue, que es una forma particular de hablar el lenguaje. Una forma particular, ahora vamos a ver la definición que propone Miller, pero es una forma específica de hablar. Entonces ya tenemos un inconsciente que viene del inconsciente estructurado como un lenguaje, y ahora acá tenemos un inconsciente que es una forma específica de hablar. Fíjense cómo cada uno que es tan diferente va a dar resultados radicalmente diferentes. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cuáles son. Sigo en la página 10. El término de significante desfallece al captar aquello de lo que se trata, ya que está hecho para captar el efecto del significado y tiene dificultades para dar cuenta del producto de goce. Entonces, ¿qué está diciendo Miller? Si ya no tenemos el inconsciente estructurado como un lenguaje, la lógica del significante ya no es tan importante. Porque el significante está hecho para captar el efecto de significado que produce el significante. Eso es lo que dice Lacan. El significante produce el efecto de significado. Esa es la propuesta de Lacan. Esa es la primacía del significante. Acá en Miller no hay primacía del significante, hay primacía de la langue. O primacía del goce, como ustedes le quieran llamar. Pero porque el significante, si bien está muy bien hecho para captar el efecto de significado, tiene muchas dificultades, dice Miller, y creo que en esto tiene razón, para dar cuenta del producto de goce. El significante no es una buena herramienta para dar cuenta del producto de goce. Coincido completamente. Paréntesis. Por lo cual no entiendo por qué siguen haciendo una técnica significante. Bueno, quizás hoy vamos a ver que en realidad ya no es una técnica significante el psicoanálisis de orientación lacaniana. Ya no se orienta hacia el significante. ¿Sí? Entonces sigo en la página 10. A partir de ahí, ¿ven? Ahí está el punto de quiebre. Ahí está el punto donde Miller dice, claro, acá cortamos. Acá se corta. ¿Ven que es muy claro el tipo? Es muy claro en lo que plantea. ¿Eh? A partir de ahí, la interpretación ya no será nunca más la que era. La edad de la interpretación, la edad en la que Freud conmocionaba el discurso universitario con la interpretación, se ha cerrado. ¿Sí? Y en esto Miller es categórico. Ahí se genera un quiebre. Ahí ya él mismo plantea esta diferenciación, estos dos momentos que son distintos, ¿no? Por un lado, Freud conmocionando el discurso universitario con la interpretación, y por otro lado,
él y su propuesta de Lacan. No sé bien dónde queda Lacan, habrá que ver, ¿no? Yo creo que Miller piensa que Lacan queda de su lado. Yo creo que Lacan queda del lado anterior por la idea de la elaboración del significante. Pero bueno, habría que ver. Quizás hay varios momentos distintos en Lacan, ¿no? Hay un primer momento de primacía del significante y un segundo momento de predominancia de la langue, podríamos decir. No sé, habría que investigarlo bien en Lacan. Lo que está claro es que para Miller hay un quiebre ahí, ¿sí? Entonces la interpretación, si bien más adelante dice, vamos a seguir llamando la interpretación, ya no es lo mismo que antes. No es una interpretación como tal. Sigo. Freud empezó por el sueño. Prosiguió con el síntoma, concebido sobre el modelo del sueño como mensaje que debe descifrarse, tal cual. Ya había encontrado por el camino la reacción terapéutica negativa, el masoquismo y el fantasma. Lo que Lacan sigue llamando la interpretación, ya no es esa interpretación. Aunque más no fuera porque no se ordena con el síntoma, sino con el fantasma. Para él hay una diferenciación ahí entre Freud y Lacan que tiene que ver con dónde se orienta la interpretación. No tiene que ver con lo que él está proponiendo, ¿eh? Entonces, bueno, hay que ver. ¿Y no repetimos nosotros que el fantasma no se interpreta, que se construye? El fantasma es una frase que se goza, mensaje cifrado que encubre al goce. El síntoma mismo debe pensarse a partir del fantasma, lo que Lacan llama el síntoma, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos una diferenciación, que creo que es una diferenciación pre-milleriana, entre hacia dónde apunta o sobre qué se justifica la interpretación en cada uno de los autores. Para Miller, la interpretación en Freud se justifica en torno a la idea del síntoma, siguiendo la idea del sueño, y para Miller, para Lacan, la interpretación de Lacan se justifica sobre el fantasma. Pero igualmente, vean que acá interpretación sigue manteniendo esa lógica aprecub creativa que había propuesto Lacan. O sea, que no hay fantasma, que la interpretación del fantasma que el fantasma es su interpretación, que el deseo es su interpretación. Sigue manteniendo esa misma lógica, ¿no? Miller va a decir, acá la cosa es completamente distinta. El significante como tal, estoy en la página 11 ya. El significante como tal, claro, acá Miller, fíjese que en realidad no podríamos achacarle, como hacen mucha gente, muchos colegas a veces, que le achacan críticas a los otros colegas diciendo que leyeron mal a Lacan o no entendieron mal a Lacan. En este punto no podríamos decir que Miller entendió mal a Lacan. Miller entendió perfectamente a Lacan, solo que propone algo distinto, propone otra cosa. Dice, el significante como tal, es decir, como la cifra, como separado de los efectos de significación, llama en tanto tal a la interpretación, tal cual. El significante solo es siempre un enigma y es por ello que está falto de interpretación. Esta interpretación necesita la implicación de otro significante de donde emerge un sentido nuevo. Tal cual, o sea, Miller está explicando perfecta y precisamente la propuesta de Lacan y de cómo un significante y otro se relacionan y producen novedosos efectos de sentido. No tiene que ver con que él no haya entendido la propuesta de Lacan. Entiende muy bien la propuesta de Lacan. Lo que pasa es que no está de acuerdo, o propone una cosa distinta, o propone una nueva modalidad, ¿sí? O para decirlo más light, se fundamenta en otro momento de Lacan y no en este. Bien. Entonces ahí tenemos la vía del sentido, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen un significante, ese significante en tanto tal llama a la interpretación. Llama a la interpretación porque en sí mismo no significa nada, entonces requiere de otro término para producir un efecto de sentido. Eso está clarísimo, por ejemplo, cuando ustedes, si ustedes parten esas dos lógicas de interpretación, ¿no? El S1 y el S2, si ustedes solamente producen un S1, van a ver rápidamente cómo los neuróticos tienden a buscar rápidamente un S2 y preguntarse, bueno, ¿qué me quiso decir? ¿Qué es lo que me está queriendo decir con eso? Esa pregunta clínica, en realidad, teóricamente se refiere a cuál es el S2 que le brinda sentido a este primer elemento, ¿no? Entonces Miller lo entiende muy clarito. Pero para él esa es una vía, ¿sí? La vía que él va a llamar el delirio, ¿no?
Es la vía de cualquier interpretación. Dos puntos, la interpretación tiene estructura de delirio. ¿Está? Muy interesante la idea, la interpretación tiene estructura de delirio, en el sentido de que produce sentido como todo delirio. La clave de un delirio es que algo significa algo, ¿no? Entonces, la interpretación tiene estructura de delirio. Una idea muy interesante con la que coincido plenamente. Ahora, lo que yo les quiero dejar muy en claro es que esta no es la vía de Miller. Él no propone ir por esa vía. Sigo entonces, en la página 11 a la mitad, dice: hay otra vía, que no es la del delirio, ni la del silencio de la prudencia. Ninguna de las dos, ¿eh? Se seguirá llamando a esta vía, si se quiere, interpretación, aunque no tenga nada que ver con el sistema de interpretación, sino por ser su reverso, ¿no? No es casualidad que Miller le haya puesto a este texto la interpretación al revés, ¿no? Que es un título similar al seminario 17, ¿no? El psicoanálisis al revés, o el reverso del psicoanálisis. Acá tenemos el reverso de la interpretación, dice Miller. Es una vía distinta de la del delirio, o sea que ustedes ya tienen que ir pensando que es una vía distinta de la del sentido, o sea que ustedes tienen que ir pensando que es una vía distinta de la del significante, ¿no? Para decirlo con la concisión que exigen estas jornadas. La otra vía consiste en retener S2. El S2, ¿sí? El significante 2, consiste en retener S2, en no añadirlo con los fines de cernir S1. Entonces, no le agregan al S1 un S2. Esa es la vía. O sea, retienen el S2. No impiden la relación entre el primer término y el segundo. Es reconducir al sujeto a los significantes propiamente elementales sobre los que en su neurosis ha delirado. Paréntesis. Aquí delirado significa ha generado efectos de sentido. Cierra paréntesis. El significante unario de uno, ¿no? Insensato como tal, por supuesto, insensato porque carece de sentido, porque no significa nada en sí mismo, quiere decir que el fenómeno elemental es primordial. El reverso de la interpretación consiste en cernir al significante como fenómeno elemental del sujeto y como anterior a que se haya articulado en la formación del inconsciente que le da sentido de delirio. ¿Ven? O sea, lo que él dice es, el significante 1, el unario, el S1 solamente, él lo logra cernir como fenómeno elemental del sujeto. Pero eso se da antes de que ese primer significante se articule con un segundo significante que produce la formación del inconsciente, cualquiera que sea, que es propia del sentido, ¿no? El S1 y el S2, que para él es propia del delirio. Acá es antilacaniano lo que está diciendo, ¿ven? Porque para Lacan, sujeto es el efecto de representación entre un significante y otro. La definición canónica es, el significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Miller está diciendo, no. Para mí, antes de esa definición delirante, esa definición llena de sentido, esa definición del inconsciente estructurado como un lenguaje, está esta otra idea, que es que el S1, o sea, el significante unario, es un fenómeno elemental del sujeto. O sea, lo que está diciendo es, hay sujeto con S1. Con S1 ya hay sujeto. Y ese fenómeno es más elemental que la formación delirante que vendrá después, que podríamos llamar formación del inconsciente. Cuando digo antilacaniano no lo digo en un sentido peyorativo, ¿eh? Esta idea es una idea relativamente valiosa como cualquier otra, digamos. Solo que es contraria a la propuesta de Lacan. Eso es lo que quiero decir con antilacaniano, ¿no? Continúo al final de la página 11, para que vean qué interesante esta propuesta. Cuando la interpretación se hace el émulo del inconsciente, cuando moviliza los recursos más sutiles de la retórica, cuando se moldea con la estructura de las formaciones del inconsciente, entonces nutre ese delirio. Nutre el sentido, nutre la articulación S1 y S2, porque lo que hace la interpretación es emular los efectos de sentido. Por supuesto, ¿no?
No sé si emularlos, pero al menos sí explicarlos. Esto se relaciona con esto y por ende tal cosa, ¿no? Entonces, para Miller eso es nutrir el delirio inconsciente, nutrir el delirio del sentido, les podría decir yo, ¿no? Entonces nutre ese delirio. Ahí donde se trata de dejarlo hambriento. Ahí está su propuesta, ¿ven? Está la vía que nutre el delirio por darle efectos de interpretación y de sentido retórico. Y la propuesta que él tiene, que es dejar hambriento a ese delirio. No nutrirlo. No seguir nutriéndolo con sentido, sino dejarlo hambriento. Si hay aquí desciframiento, es un desciframiento que no da sentido, ¿no? Yo diría que igual no hay desciframiento ahí, pero bueno, no quiero contradecir acá lo que propone el autor. Lo importante para él es que si llega a haber desciframiento, si hubiera desciframiento, no es un desciframiento que da sentido. O sea que no alimenta el sentido, o sea que no alimenta el S1 y S2. ¿Sí? ¿Ven cómo es radicalmente distinta de la idea de la puntuación lacaniana? Y del sujeto lacaniano y del efecto de la articulación entre significantes lacanianos. Es muy distinto. ¿Sí? Sigo entonces, ahora Miller ya abiertamente en las últimas 2 páginas va a justificar abiertamente su propuesta. Y la explica de una forma todavía más accesible, me parece a mí. ¿Sí? Por eso esto es muy importante. Punto 12. Perdón, página 12. Siguiente punto. Dice, es por ello que, precisamente aquí, anticipándose en esta otra dimensión de la interpretación, acá busca abrevar de Lacan para justificar su propuesta, ¿no? Lacan recurre al Finnegan's Wake, ¿no? Al texto de Joyce. Finnegan's Wake. Es decir, a un texto que jugando incesantemente con las relaciones de la palabra y de la escritura, del sonido y del sentido, tejido de condensaciones, de equívocos, de homofonías, no tiene con todo nada que ver con el viejo inconsciente. O sea que el Finnegan's Wake hace todo eso con el lenguaje, pero no produciendo efectos de sentido. Cualquier punto de capitonado se ha hecho caduco. ¿Sí? Acuérdense que esta es una idea también de Lacan, el poem de Capitón, es decir, acuérdense, es una metáfora del tejido, dice él, ¿no? O sea, si uno va tejiendo, los que sepan tejer sabrán a qué me refiero. Si uno va tejiendo y deja en ese momento el tejido y lo tira, todo se deshace, todo lo que uno tejió. Entonces hay que llegar a un cierto punto, que es un punto de capitonado, que es un punto donde se hace una especie como de nudo, para que desde ahí no se vuelva para atrás todo lo que se tejió. Entonces, claro, Lacan habla del punto de capitonado, de un punto donde toda la dinámica, donde toda la metonimia significante se anuda de cierta manera. Arma cierto sentido, arma cierto punto de nudo. Y acá lo que está diciendo Miller es, no hay punto de nudo en Finnegan's Wake. No hay punto de capitonado. No sé si no lo hay, él está diciendo que no lo hay. Lo importante es que él quiere argumentar que no hay punto de capitonado. Otra vez, diferente de la propuesta de Lacan, ¿no? Cualquier punto de capitonado se ha hecho caduco. Es por eso que no se presta a interpretación, ni a traducción, se refiere al Finnegan's Wake. A pesar de esfuerzos heroicos. No es él mismo una interpretación, el libro, y reconduce maravillosamente al sujeto de la lectura a la perplejidad como fenómeno elemental del sujeto en la lengua. ¿Sí? Entonces, primer ejemplo que él dice es, por eso, digamos, por todo lo que estoy diciendo y cómo hay que entender el significante y que no hay punto de capitonado y que no hay elemento de conclusión de sentido, por eso Lacan recurre al Finnegan's Wake. ¿Ven? Solamente para establecer estas relaciones caóticas de la lengua, pero que nunca hacen un efecto de sentido. Sigo. Digamos que ahí S1 absorbe siempre a S2. Las palabras que traducirían su sentido en una lengua distinta son como devoradas por adelantado por ese texto mismo, como si se autotradujera. Y por ese hecho, la relación del significante y el significado no toma forma de inconsciente. ¿Ven? Por cómo funciona el texto de Finnegan's Wake, no se arma este efecto que él llama de inconsciente, de delirio, de sentido, de articulación de un término con otro. ¿Sí? No podrán separar nunca lo que Joyce quería decir de lo que dijo. No podrán separar nunca lo que Joyce quería decir de lo que dijo. Transmisión integral, pero de un modo inverso al matema. Hay que ver lo que está diciendo ahí,
Es fuerte esa idea. Porque la idea de que el matema es el modo de transmisión integral es una idea de Lacan retomada por Badiou, por ejemplo, ¿no? Acá él dice lo contrario. Dice, es un modo de transmisión integral, pero no es significante. Nada, lo dejo ahí porque no tengo más que agregar. Sigo. El efecto cero del fenómeno elemental se obtiene aquí a través de un efecto Aleph, que se abre al infinito semántico, o mejor todavía, a la fuga del sentido. Bien, entonces acá tienen la primera propuesta clara, digamos. El efecto Aleph es abrirse al infinito semántico, es decir, permitir que el desplazamiento se haga infinitamente, que es lo mismo que decir una fuga de sentido, ¿sí? Como un punto de fuga de sentido. O sea que nunca se arma, volvamos, ¿qué significaría sentido acá? Un punto de capitonado. O sea, un momento donde el S2 retroactivamente implique sentido junto al S1 y produzca lo que Lacan llamaría un sujeto. La intención de Lacan es apuntar a un fenómeno elemental donde solamente hay un significante unario, o sea, un significante, no dos. Eso es muy interesante porque para Lacan un significante son dos significantes. No hay nunca un significante porque un significante en total no significa nada. Para Miller, en ese sentido unario del significante está la clave de lo que él va a llamar fenómeno elemental y que además para él es la guía de su propuesta clínica de la fuga de sentido. O sea que la interpretación ya no tiende a producir sentido ni explicar nada, sino que la interpretación apunta a fugar el sentido, a desplazar. Acá Miller lo explica mucho mejor, fíjense. Lo que llamamos todavía interpretación, aunque la práctica analítica sea siempre más bien post-interpretativa, revela algo sin duda. ¿Pero qué? Sino una opacidad irreductible en la relación del sujeto con la lengua. O sea, la interpretación milleriana, vamos a llamarla así, o la interpretación asemántica, lo que revela es la opacidad irreductible en la relación del sujeto con la lengua. Y es por eso que la interpretación, esa posinterpretación, no es ya hablando exactamente puntuación. Cosa que también es una frase de Lacan, ¿no? Que la interpretación es una puntuación. Lo que Lacan llama la puntuación pertinente, seguramente lo han escuchado muchas veces. Claro, tienen acá otra vez nos damos cuenta que Miller no es ningún improvisado, ¿eh? O sea, este hombre sabe de lo que está hablando. Este hombre entendió muy bien que la propuesta de Lacan es que si ustedes mueven los puntos y las comas de los discursos cambian de sentido. Y que si ustedes relacionan nuevos términos entre sí, producen nuevos sentidos. Lo que pasa es que él no quiere producir nuevos sentidos. Lo que él quiere es una clínica sin sentido. Una interpretación que apunte a la fuga del sentido. Entonces él mismo lo explica y dice, la puntuación pertenece al sistema de la significación. Coma, es siempre semántica. Efectúa siempre un punto de capitonado, tal cual, una coma, un punto, tal cual como lo propone Lacan, ¿no? Es por eso que la práctica postinterpretativa, que de hecho toma cada día el relevo de la interpretación, se sitúa no con la puntuación, sino con el corte. Eso hay que ver, ¿no? O sea, para él esta práctica postinterpretativa, que ya no es la de la época de la interpretación, está fundamentada en la puntuación, no en la puntuación, sino en el corte. Ahí hay un problema, voy a explicarlo rápidamente, y es que para Lacan la puntuación es el corte, digamos. Cuando Lacan propone, por ejemplo, lo que va a llamar escansión, que es la interrupción temporal de la sesión, o lo que coloquialmente se conoce como el corte de sesión, ese corte de sesión o esa interrupción temporal tiene por objetivo poner un punto en el discurso. Entonces, cuando el paciente se pregunta ¿por qué me cortó la sesión ahí? Ese por qué produce una pregunta que tiene una respuesta semántica. ¿Por qué ahí y no en otro lado? ¿Entienden? En cambio, este corte que dice Miller sería un corte que no produzca sentido. Yo no sé si es una de mis críticas a esta propuesta. Perdón. Es una de mis críticas a esta propuesta. Yo no sé si hay un corte que pueda no producir sentido. Pero bueno, hasta ahí mi explicación en ese sentido. Para él,
la práctica postinterpretativa produce corte y no puntuación. Imaginemos este corte por el momento como una separación entre S1 y S2. Esa misma que se inscribe en la línea inferior del matema discurso analítico. Entonces, S2 barra barra S1. Entonces, este corte es una separación. Ven que no es un corte en el sentido de... Esto está bueno. Es muy interesante plantearlo así. No es que viene el paciente hablando, hay un S1 y cuando hay un S2 ustedes cortan para producir un sentido. Sino hay un S1 y ustedes cortan para que nunca se produzca relación con el S2. O sea, la barra de separación está entre el S1 y el S2. ¿Sí? Las consecuencias son fundamentales para la construcción misma de lo que llamamos la sesión analítica. Página 13. La cuestión no es saber si la sesión es larga o breve, silenciosa o charlatana. O bien, la sesión es una unidad semántica, esto está genial como lo explica Miller, o bien, opción 1, la sesión es una unidad semántica en la que S2 viene a ser de puntuación a la elaboración, delirio al servicio del nombre del Padre, dice él, ¿no? Muchas sesiones son así. O sea, opción 1. ¿Cómo es la opción 1? Lo que él llama una unidad semántica, ¿no? Una interpretación semántica, que es la sesión funciona como una unidad semántica en el sentido de que tenemos un S2 que viene a hacer una puntuación a toda la elaboración, o sea, el S2 funciona como un punto final a la elaboración de sentido de la sesión. Ah, por eso dejamos ahí. Ah, con ese punto vamos a terminar. Ah, entonces eso explica por qué tal cosa. Con eso dejamos por hoy. ¿Entienden? O sea, usar el corte como una función de producción de sentido. Lo que Miller llama muy bien unidad semántica. O, la segunda opción, que es la que él propone, o bien la sesión analítica es una unidad asemántica que reconduce al sujeto a la opacidad de su goce. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con un sentido, no tiene que ver con el inconsciente estructurado como un lenguaje, no tiene que ver con lo que se ha dicho, tiene que ver con cómo la falta de semántica, o sea, el sentido unario, reconduce, no se explica por qué, al sujeto a la opacidad de su goce. Ello supone que antes de ser cerrada en bucle sea cortada. Eso también es genial. Por ejemplo, cuando Lacan, otra vez, esto demuestra que este tipo no es un improvisado. Cuando Lacan explica, por ejemplo, la idea de bucle, en el seminario 9 esto está muy claro. Él explica que la clave del bucle es la relación del S1 y el S2. Un S1 y un S2 arman un bucle, otro S1 y otro S2 arman otro bucle, y así se va armando un bucle, por ejemplo, que completa las vueltas de la demanda y produce, por ejemplo, en el seminario 9, el toro, ¿no? La parte interior, la parte interna del toro. Entonces Miller está muy bien lo que está diciendo. Le está diciendo, bueno, yo entiendo que hay eso. Yo entiendo que hay eso, pero yo lo que les propongo es otra cosa. Antes de que el bucle se cierre, antes de que S1 avance hacia S2 y S2 retroactivamente produzca sentido con S1, corto, dice él. Ello supone que antes de ser cerrada, en bucle sea cortada. Entonces no hay una unidad semántica en la sesión. Y acá lo dice abiertamente. Opongo pues aquí a la vía de la elaboración, que había sido la vía prácticamente desde la propuesta de Freud, ¿no? Que incluso con el efecto de sentido y el bucle también se arma una elaboración. Él la opone aquí la vía de la elaboración, la vía de la perplejidad. Entonces, otra vez tenemos, ¿no? Sentido, fuga de sentido. Unidad semántica, unidad asemántica. Elaboración, perplejidad. Es otra propuesta, ¿ven? Es otra propuesta. La elaboración, no se preocupen por eso, siempre va elaboración sobreañadida. Coincido y creo que por ese punto su propuesta no se puede aplicar clínicamente, ¿no? Bueno, él no es ningún tonto y lo menciona. Siempre va a haber, igualmente dice él, una elaboración sobreañadida, ¿no? Pero él, entre la clínica de elaboración y la clínica de la perplejidad, propone la clínica de la perplejidad. O sea, una clínica que no apunte hacia el sentido, que no apunte hacia el delirio, que no apunte hacia la producción semántica en la sesión. Cuando el bucle semántico se va a armar para producir un sentido, él propone cortar la sesión. ¿Por qué?
porque eso de alguna manera, que no lo explica en este texto, habría que ver si en otro lado lo explica, reconduce al sujeto a la opacidad de su goce. Así que bueno, nada, con eso llegamos al final de la clase de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que para mí, si bien es un texto con el que algunas cosas estoy de acuerdo, otras no, es una propuesta potente, es una propuesta bien planteada, es una propuesta bien comparada con las propuestas anteriores, y se nota que este hombre es un conocedor de lo que está hablando, ¿sí? Se entiende lo que está... No es que no haya entendido a Lacan, entiende a Lacan, solo que produce una explicación novedosa, produce una propuesta distinta. Después, para nosotros, valdrá la pena analizar qué valor le vamos a dar a esta propuesta, si creemos que es útil, si no, si para nosotros tendrá efectos buenos en la práctica o no, si tiene aspectos terapéuticos o no. Eso no queda establecido en esta idea, pero sí se entiende muy clara la diferenciación entre la elaboración y la perplejidad, o la elaboración y la fuga de sentido. Así que bueno, Patreons, suscriptores, otra vez, muchísimas gracias por apoyar este proyecto y permitir que yo pueda hacer clases y videos como esta. Por hoy vamos a dejar acá y nos vemos en un nuevo video muy próximamente. Que estén muy bien.